Bienvenidos a Potencial en Movimiento, un podcast para quienes buscan desarrollo profesional y bienestar personal, por Viviana Parada y Jan Herrera. Bienvenidos a un nuevo episodio de Potencial en Movimiento. Soy Jan Herrera y junto con Viviana Parada les damos la más cálida y cordial bienvenida a este espacio que pretende acompañarlos en su desarrollo profesional y su bienestar tanto personal como organizacional. El día de hoy les traemos un tema muy interesante que creemos que puede aportar valor y abrir una conversación de algo que es uno de los miedos más grandes que tenemos como seres humanos, que nos representa muchos desafíos y que al mismo tiempo aprender habilidades de comunicación nos puede abrir un gran panorama a nivel profesional y también a nivel personal. Queremos que se sientan acompañados, que se sientan escuchados y traer un tema que es mucho más común de lo que ustedes se pueden imaginar y ofrecerles algunos consejos, buenas prácticas que pueden empezar a aplicar a partir de que escuchen este episodio para desarrollar estas anheladas competencias para comunicar de manera eficiente, cálida, cercana o como sea que quieran comunicar, hablando en público. Les damos la bienvenida, querida Vivi. Pues qué emoción, Jam, después de tremenda introducción, es como vamos a elevar este estándar de comunicación y después me acuerdo que yo tengo miedo de hablar en público y que esto para mí es tremendo desafío, aunque sea grabado, siempre para mí es como un desafío de ponerme realmente al servicio y saber por qué es que estoy haciendo esto y de ahí dejarme también llevar y fluir. Así que gracias. Que lo traigas con tanta vulnerabilidad, Vivi, porque realmente es algo muy común. Les quiero compartir una estadística que discutíamos hace unos minutos. No sé si sabían, pero el 75% de las personas tienen temor a hablar en público. O sea, es más impactante que tener miedo a algún animal, que tener miedo a volar. Y estos que pueden ser miedos muy comunes, bueno, hablar en público encabeza la lista. ¿Y por qué quería empezar con este número? Porque a veces pensamos que solo a nosotros nos pasa y no es así. Incluso las personas que nos dedicamos a temas relacionados con la comunicación, seguimos teniendo desafíos, seguimos en un proceso de aprendizaje y de mejora continua, y hoy se los queremos abordar desde ahí, ¿no? Decíamos, hay episodios en donde nos colocamos desde el lugar de experto y conversaciones en donde nos queremos compartir desde una visión mucho más humana, cercana y real, y creo que eso es lo que elegimos para el día de hoy, ¿no? Desde ahí queremos empezar a compartirnos y gracias, Vivi, ¿no? Por traerlo, porque ¿tú cómo identificas que te da cierto temor expresarte públicamente? Bueno, por supuesto, desde el siquiera comprometerme a desafíos de este tipo, pero va más allá también de lo que podríamos considerar como, oh, y esto es una exposición grande. A veces las personas creemos que si no estamos dando una conferencia o una charla o estamos grabando un podcast, no estamos expuestos y realmente todos estamos comunicando todo el tiempo, lo habíamos dicho en el episodio anterior. Y cualquier profesional que tenga que estar en una reunión de equipo, en una reunión siendo líder o colaborador, tiene que estar expresando sus ideas y ahí tiene que estar exponiéndose y hablar en público. Entonces esto nos toca a todos y al menos en mi caso, contestando un poco lo que me preguntabas, yo soy muy cuidadosa de los compromisos a los que acepto porque sé que esto me genera contracción muscular, sé que me empieza a generar un tipo de respiración distinta, dependiendo de qué tantas personas hay o no, yo sé que tengo que prepararme corporalmente, emocionalmente para poder estar al servicio y que no aparezcan un montón de fantasmas o por decirlo así, que es como esos juicios de cómo me va a escuchar el otro, voy a hacer el ridículo, será que no voy a ser tan clara, porque si nos dejamos llevar por eso, al menos a mí me pasa, ahí sí que es puro sufrimiento y lo que vamos a generar o lo que yo voy a mostrar y es eso, ese mismo miedo y la gente no le gusta y conecta muchísimo. Si yo estoy nerviosa, si yo estoy contracturada, si se nota que no estoy disfrutando de esto y quiero salir corriendo, esas reuniones donde uno empieza a entregar información rápido porque lo único que quiere es salir de la exposición, eso se nota, no genera conexión. Entonces, bueno, hay muchas formas de darse cuenta si estamos o no temiendo un poco a hablar en público, ¿no? ¿Y tú? ¿Cómo lo ves?
Me gusta el cómo lo ligas con el episodio pasado, porque si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, creo que les pueda aportar valor. En el episodio pasado decíamos, queramos o no, nos guste o no, seamos conscientes o no, siempre estamos comunicando. Es algo inevitable. Pero aquí lo queremos llevar un pasito más allá, porque la comunicación pública es algo que en algún momento tenemos que hacer. Desde que éramos estudiantes y teníamos que exponer algún tema, por supuesto, ahora en la vida profesional, cuando tienes que estar en una junta y tienes que expresar tus ideas, cuando vas a algún foro y quieres hacer una pregunta de algo que te parece interesante. En fin, que todo el tiempo y todos los días estamos teniendo oportunidades para comunicar. Y fíjense, les quiero contar como una anécdota. La semana pasada me tocó asistir a distintos eventos en entornos muy diferentes. Un grupo de terapeutas en una rueda de prensa. Por otro lado, también me tocó dar una formación a comerciales. Asistí a una conferencia sobre un tema de finanzas en una cámara empresarial. Entonces era un grupo de empresarias. Y traigo estos ejemplos para que vean qué tan diverso puede ser los entornos. Y el común denominador era gente que me decía, oye, Jam, a mí me da miedo tener que tomar el micrófono y expresarme. O me tocó darme cuenta que algunas personas se sentían incómodas teniendo que expresar sus ideas. Algunas de las participaciones que llegaron a hacer no siempre causaban el impacto que la persona quería y de pronto salían comentarios como, "Ah, en mi mente se escuchaba mejor". Y me quedé reflexionando mucho en eso, el impacto que tiene la comunicación. Y mi conclusión fue que en primer lugar, o sea, el primer desafío es traer tu valentía y animarte a decir algo. Alzar la mano, pedir ese micrófono y ya querer decir algo. Y el segundo gran desafío es que esa comunicación sea eficiente. Y aquí lo interesante es que no tiene que ver contigo, o sea, tú no te vas a valorar qué tan eficiente fue tu comunicación, sino vas a tener que observar en el otro el impacto que tuvo eso que estás diciendo. Y a veces cuesta trabajo darte cuenta que en tu cabeza sonaba maravilloso, que incluso cuando tú lo dijiste es maravilloso, pero que la persona de pronto no lo captó, ¿no? Y ahora, esto es una corresponsabilidad. Lo que les quiero traer es algo que observamos todo el tiempo, que es un desafío para la mayoría de personas y hoy los queremos llevar hacia ese otro porcentaje de personas que se atreven a hacer cosas diferentes, que se atreven a tener un impacto público a través de su comunicación. Y bueno, creo que uno de los mensajes principales que queremos transmitirles es, si prestamos atención a esto, podemos llegar a mejorarlo muchísimo. ¿Qué te hace sentido, Vivi, en este tema Ah, de prestar atención? ahí quiero rescatar algo que se me vino a la mente cuando dijiste, no siempre cumplimos lo que queremos. Y es que muchas veces nos podemos quedar con el juicio o con el pensamiento de yo no soy buena para hablar en público. Yo no, yo eso, para eso no sirvo. No, qué miedo, qué susto. Y una cosa sí es experimentar el miedo y otra cosa y ver, incluso que no estoy siendo tan clara, a mí me pasa, muchas veces me pongo muy ñoña. Y entonces me voy rápidamente, como que me da mucha seguridad irme al modelo y desde ahí comunicar. Pero se me olvida que muchas personas no tienen esa base y que yo no tengo por qué para hacerme comprender ser tan técnica. Y entonces ese también es un tremendo desafío. Entonces ahora, si nos creemos el cuento de que yo no sirvo para esto, yo solamente puedo hablar desde una teoría, esta conversación no sería posible, por ejemplo, en mi caso. Nos compramos esos juicios y nos impedimos hacernos cargo y decir, voy a aprender. Esto sí, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué necesito? ¿En qué me puedo basar? ¿Cuál es mi brecha, no? Y decir, puedo aprender. Hasta cierto punto, no es que les estemos diciendo que van a ir todos a volverse aquí, no sé, speaker de TED. Sí. ¿Así? Pero se puede. Y tú traías un tema muy interesante que es el tema de la emocionalidad que te genera hablar en público, porque estamos hablando de miedo, pero no es la única emoción que aparece. Y esto es importante porque se les puede revolver el estómago, pueden tener taquicardia. Y algo que quiero decirles es que incluso personas que llevan muchos años hablando en público, que se dedican a esto de manera profesional, personas a quienes nos gusta comunicar mucho, esta emoción corporal no desaparece. He aprendido a resignificar que cuando siento cierta tensión, cierto estrés, es que también es algo que me interesa cuidar. Mm, ¿qué me importa?
Cuando no siento nada, quiere decir que no me importa tanto el espacio. Entonces, intento cada vez evitar más esos espacios donde no me mueve nada, ¿no? Pero creo que comunicar o ponerte en una posición en donde vas a transmitir un mensaje a varias personas, pues es una responsabilidad enorme. Y yo intento decir, bueno, esto que siento me muestra que estoy viva, me muestra que es algo importante y yo he aprendido a gestionarlo, por ejemplo, respirando, caminando, brincando, trayendo el sentido del humor, trayendo el entusiasmo, trayendo emociones que me hacen toda esta energía que siento transitarla hacia algo positivo. Hay gente que tiende a meditar, por ejemplo, unos minutos, hacer oración. Incluso Tony Robbins, que es uno de los Ujú. grandes coaches y formadores de nuestros tiempos, él hace oración y hace una práctica meditativa antes de dar a conferencias con miles de personas. Entonces, aquí hay diferentes técnicas, ¿no? Hay gente que se regula más hacia la tranquilidad, hay gente que nos regulamos más desde la energía y desde brincar y desde liberar esa sensación corporal. Pero bueno, creo que aquí lo que me encantaría transmitirles es que es posible, que hay muchas formas y que estas emociones se pueden regular. ¿Tú qué nos puedes compartir en ese sentido, Vivi? Un poquito de contexto tal vez de por qué andaba alzando los brazos, es que siempre, ya me es testigo que siempre se me viene Amy Cuddy y estoy haciendo esta posición de que me conecta con que es posible hacer las cosas bien y 2 minutos antes siempre, o sea, técnicas como para acompañar y poder gestionarnos antes de los desafíos hay. Ahora, esto que trajiste de qué tanto me importa, eso es súper potente y tú sabes que a mí me apasiona porque si tenemos claro qué es lo que nos importa cuidar en toda comunicación, esa comunicación sin duda puede ser mucho más potente, puede generar mayor adhesión, mayor comprensión y si no, la persona también, si ve que esto para mí es importante, si no lo está comprendiendo, me va a preguntar y no es como, sí, bueno, no sé al final qué fue lo que quiso, pero no, me va a preguntar. Entonces generamos compromisos en las conversaciones y si nuestra conversación está clarita de qué es lo que me importa cuidar, pues también sostener estos espacios y hacerme cargo y decir, bueno, lo voy a hacer de esta forma. Y yo creo que ahí me viene también a la mente ya el tema de los estándares Mm. que a mí me importa mucho porque es algo que sigo trabajando un montón. Y no es que, es que sea algo consciente, yo no sé, ahí me dirás. Siempre como que creo que miro eso, o sí, unos estándares altísimos y en el día que yo estoy aprendiendo, que yo esto no aprendí, y que no me puedo ir a comparar con estándares tan altos porque me voy a frustrar y voy a decir, voy a volver al juicio de esto no es para mí y me voy a frustrar. Me encanta porque hay esta apreciación de la belleza y la excelencia entrando full y yo conecto mucho con eso, porque claro, miren que yo creo que es muy importante el nivel de comparación y de estándar, porque si no sabemos a dónde queremos llegar y dónde estamos, pues va a ser difícil que veamos una evolución. Y esto es un tema de práctica. La comunicación es una competencia que se desarrolla a través de la mejora continua y la práctica. Y yo les voy a poner un ejemplo. Llevo produciendo podcast, pues a lo mejor año y medio, 2 años, no tengo mucha claridad, justamente de Vivir para Florecer. Estoy a punto de grabar el episodio 50, pero bueno, han habido de PEM, llevamos por ahí de 17 episodios. Tengo un espacio muy bonito que también se llama Liderazgos Entrañables, que lleva unos cuantos más. En total, yo creo que habré grabado unos 100 podcasts y llevo creando contenido, pues a lo mejor unos 6 años. ¿Y por qué les doy este contexto? Porque me da mucha ternura cuando me aparecen recuerdos, de Facebook sobre todo, ¿no? Casi no uso esa red social, pero de vez en cuando entro y veo que me aparecen mis primeros reels, mis primeros videos, mis primeros episodios del podcast. Y es muy bonito poder observar una evolución. De ninguna manera digo, hoy ya soy la comunicadora perfecta, en absoluto. De hecho, cada vez tengo la mirada más afinada de saber qué tengo que mejorar, qué muletillas tengo, cómo mejorar mi tono de voz, cómo ser más clara con transmitir mis ideas, pero también creo que vale la pena el tener la valentía de observar que hemos venido evolucionando, ¿no? Porque ha sido una intención para mí cada vez poder comunicar de una manera más clara, más aterrizada, más eficiente y ver el camino recorrido. Creo que es muy valioso y poder compararte contra ti misma. Sí tener un estándar, para mí
las comunicadoras que son más dinámicas, que tienen un mayor sentido del humor, son mi estándar. Y tengo estándares tan altas como, no sé, Oprah Winfrey o Amy Cuddy y estos grandes referentes de la comunicación que los tengo. Pero también creo que me comparo contra mí misma y que esto es algo que me permite obtener información de mucho valor. Y una última cosa que quiero decir en este sentido es, fíjate que llevo algunos meses investigando muy profundamente autores, modelos, en temas de comunicación, y algo que me ha llamado la atención es que los referentes femeninos son bastante más escasos que los referentes masculinos. O sea, si tú pones comunicación eficiente, casi siempre te aparecen hombres. Pero miren que entre géneros hay ciertas diferencias. Las mujeres comunicamos distinto. Y esto lo traigo porque creo que es bien importante tener representación y tener visibilidad. Y yo lo veo muy frecuentemente con mis clientas. Gran parte de mis clientes son mujeres, son clientas, y yo veo como para las mujeres hay una mayor barrera para poder confiar en nuestra voz, expresarnos públicamente, creer que lo que queremos decir es más valioso. Es más probable que un hombre diga, pues voy a hablar, igual y no hay ninguna intención, igual y no logro lo que quería, pero mínimo lo intenté. Y pasa mucho, por ejemplo, en entornos profesionales, que una mujer decía algo y no era escuchada, el hombre lo escucha o parafrasea, lo dice y ¡ay, qué buena idea! Esto lleva a micromachismos, que no vamos a entrar ahí, pero también la realidad es que un hombre en promedio se va a atrever a decir más, a hablar más, a alzar la mano, a cuestionar más que una mujer. Y es algo que me parece relevante traer sobre la mesa, porque igual y es una brecha que nosotras solitas nos estamos poniendo. ¿Tú qué piensas? Lo que dijiste me trae tremendo mensaje a mí también, porque si bien estoy regulando lo de los estándares, creo que lo importante es que no me paralice, o sea, qué tipo de estándar estoy considerando en mi vida de manera que me motive a la mejora, como lo dijiste, pero que no me paralice. A mí muchas veces me paraliza, entonces es importante. Pero bueno, también decías como ver qué tanto hemos mejorado. Y me pasaba esta semana, la semana pasada, que estuve escuchando una clase del 2020, que necesitaba reforzar unas distinciones, y estaba escuchándola cuando me escuchó a mí haciendo una pregunta, ¿no? Y yo, ay, soy yo. Y claro, me puse cuidado cuando como 5 minutos dando contexto, me fui por todas las ramas posibles, de una manera que yo decía, pero ¿cómo el profesor me respondió y no me dijo, hey, al grano? Y fue lindo porque de todas maneras dije, ay, sí he aprendido. Al menos yo sé que me voy por las ramas y que tengo muchas ideas y se me cruzan y todo, pero sé que sí he ido aprendiendo y lo pude reconocer, lo pude ver y eso fue lindo. Y creo que sí he usado bastante, al menos de referencia a lo que me ha enseñado Ariel Goldberg, que me ha hecho como sus cursos de oratoria consciente y hasta para un WhatsApp a mí me fluye y yo creo que me da mayor seguridad tener en mente qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que el propósito, qué es lo que quiero que la otra persona sienta cuando me escucha. Así sea un WhatsApp a mi abuelita, a mi mamá, sí, y tener claridad de qué es lo que ese mensaje, ya eso es tremendo, o sea, hacerse un planteo fácil de lo que voy a transmitir y más si es una reunión o algo mucho más organizado, es tener esa habilidad o al menos tener esa base a mí me ha servido para, espero, ¿no? Ahora mínimo me voy a escuchar en este podcast y voy a decir, ay no, parece que no ha avanzado tanto, no, mentira. Sí, yo creo que es lindo reconocer que si nosotros sacamos del piloto automático nuestra comunicación, nos hacemos cargo y empezamos a aprender, vamos mejorando de a poquito y sí o sí se nota. Y yo creo que en mi caso, yo también me doy cuenta porque al menos cuando me veo en los videos, que me veo poco, tú lo sabes, pero cuando me veo me reconozco, digo, esa soy yo. Si tú me encuentras abajo en la calle esperando el metro, lo que sea, ahí me vas a reconocer porque así ya siento que he encontrado como ese espacio de soy yo, de autenticidad sería, como de ser genuino, porque antes, claro, salía mucho más robotizada. Entonces, de a poquito yo creo que sí he ido mejorando, pero es haciéndome cargo. Me encanta que lo traigas, Vivi, porque creo que es uno de las grandes barreras o de los grandes desafíos en la comunicación. La escuela tradicional de oratoria te decía, ¿no? La postura y muy rígida y el tono de voz y el lenguaje técnico y hay mucha gente que lo usa y tal pareciera que entre más rebuscado es el lenguaje,
Y entre más complejo sea lo que quieres transmitir, más sabes. Y a mí me pasa. Suelo leer muchísimo y hay autores que te dicen cosas súper complejas de una manera simple. Y hay gente que Precioso. usa un lenguaje súper rebuscado y elevado y tal pareciera que lo que te quieren transmitir es que eres un tonto porque no entiendes nada. Ay, sí, qué fuerte. ¿No? Pasa. Es más, o sea, en el máster nos pasó. Dime si no había profesores que eran súper complejos en su comunicación y sabían mucho y me quedaba claro que sabían mucho, pero no sabían transmitirlo. Y hay gente que tiene la competencia trabajada de poder explicar algo de manera muy simple. Y para mí eso se ha convertido en un reto personal. Por un lado, lo que dices de ser auténtica, ¿cuál es tu versión auténtica? Y es algo que me encantaría preguntarle a la gente. Tomen un momento y quienes nos están escuchando que digan, ¿cuál es mi versión más auténtica? ¿Cómo es mi estilo? ¿Es más formal? ¿O por otro lado, es más divertido? ¿Es más casual? Y de verdad que yo he venido derribando esa barrera una y otra vez. Les he contado en otros episodios que he trabajado mucho en subir mi sentido del humor. Viviana es aquí de mis grandes mentoras del sentido del humor. Y antes yo decía, no, ¿cómo voy a dar una conferencia trayendo sentido del humor? No, ¿cómo voy a estar con un cliente haciendo un chiste, ¿no? Y yo era de las personas súper formales, con un lenguaje súper técnico, súper elevado. Y ha sido toda una evolución decir, eso no se siente auténtico para mí. Y yo creo que hoy en día mi gran desafío es hacerlo simple, compartirlo con un lenguaje simple, necesariamente con pocas palabras, con algo que pueda entender todo el mundo, porque ese es el valor. Nazaret Castellanos, una neurocientífica que me apasiona muchísimo, en su más reciente libro justo decía eso, ¿no? La riqueza de la ciencia no solo está en generar conocimiento, sino cómo eso lo puedes compartir con el mundo para dar pie a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Pues ese conocimiento encarnado. ¿Y cuál es el medio muchas veces? Poder transmitirlo de una manera simple, aterrizada, clara. Y luego entramos a otra parte de la comunicación, ¿no? Que es confirmar, tener la valentía de decir, ¿tienes alguna duda? ¿Me expliqué correctamente? En fin, creo que estamos hablando de esta primera parte de poder autorregularnos y decir, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué emociones está generando? ¿Qué quiero cuidar? ¿Cuál es mi versión más auténtica al comunicar? Luego traer la valentía y decir, lo voy a hacer, voy a alzar la mano, voy a expresar esto, voy a grabar este podcast, ¿no? Y luego entramos en algunas otras fases más. Pero esta primera parte creo que les hemos compartido algunas buenas prácticas. ¿Tú quieres abonar algo, Vivi? Ay, no, Vámonos me ya. encanta que traigas tu versión más auténtica, así que lo digas. Y bueno, yo también, obviamente, sigo en esa búsqueda, ¿no? Justamente ese temorcito de ver los episodios grabados es porque sé que voy a estar ahí con toda mi rigidez de y me vi mal o que que entonces evito. Pero entiendo que también es necesario ir revisando los avances. Ahora, en términos ya más de organizaciones y de laborales que de todas maneras nos importa traer en este podcast, creo que es súper importante que veamos cómo en cada reunión, en cada interacción que tenemos en una organización, estamos comunicando, estamos transmitiendo eso que nos importa, estamos transmitiendo el sentido de urgencia. Y dependiendo de qué tanta compromiso tengamos con seguir puliendo nuestra comunicación, va a ser más o menos efectiva. Y eso va a redundar en que tengamos mejores relaciones. Tú sabes que a mí el tema de las relaciones me importa muchísimo. Y si tenemos mejores relaciones, tenemos mayor bienestar y tenemos mejores resultados. Entonces, sí o sí, el tema de la comunicación creo que no es algo que se va a pasar por encima o que se deje en piloto automático. Es algo que debería importarnos a todos y desde un lugar de protagonismo, no de víctima de, ay, no es que en esta reunión con el directorio como ellos son así, entonces yo me pongo de esta manera. Hey, no, sí, más allá del contexto, desde qué lugar tú puedes diseñar eh, emocional, corporal, el contenido, prepararte y también fluir, porque en el fondo lo que estamos haciendo en toda comunicación es generar una experiencia. Y de eso depende que si generemos adhesión, comprensión, que estemos ahí, que podamos estar genuinamente al servicio de lo que nos importa. Y quiero retomar el tema del cuerpo, porque vean que Vivi nos iba ejemplificando, ¿no? El hacerse chiquito o el crecer y gestionarlo.
y tú lo dices, ¿cómo puedo planificar mi conversación desde mi intención, desde lo emocional? Y aquí es de verdad muy importante y me encantaría que tú nos aportaras en esa parte, Vivi, en un momentito más, cómo traemos emociones en específico, ¿no? ¿Cómo podemos diseñarlas? Y por otro lado, hablabas del cuerpo. Y ahí me voy a permitir hacerles una recomendación de un libro que me atrevo a decir que nos gusta mucho a ambas, que es Presencia de Amy Cuddy. Tiene conferencias, tiene libros, es una autora que a mí me gusta mucho. Básicamente lo que ha investigado es cómo podemos, a través de nuestro cuerpo, generar estados mentales, estados emocionales. Hay un tip súper rápido, ¿no? Si te da miedo hablar en público, algo que puedes hacer es tener una posición de poder, como de mujer maravilla. De hecho, creo que es algo que nosotras hacemos muchísimo. Y está estudiado cómo a partir de un minuto en esta posición, ¿no? Con las manos en tu cadera, en automático abres el pecho, subes el rostro, es algo que no puedes evitar cuando pones las manos aquí y a partir de un minuto de hacerlo, tu química cerebral cambia y te sientes más segura, te sientes más en tu centro, más confiada de poder hablar y esto es tu cuerpo ayudándote a hacerlo bien, porque tu cuerpo y tu cerebro están diseñados para ayudarte a que lo hagas bien. Entonces es algo que puedes hacer prácticamente en cualquier espacio público o puedes entrar al sanitario y hacerlo, pero son de estas cosas que puedes aprender para mejorar tus habilidades de comunicación, porque lo que transmitimos es lo que llevamos dentro. Me encantaría que hiciéramos más adelante algún episodio solo para hablar de la importancia del lenguaje corporal, las posturas, porque es algo que las dos hacemos mucho. Viví muy frecuentemente, sube los brazos, estamos, Entonces, estamos la con las celebración. manos en la cadera, en fin, que son posiciones corporales importantes. El cuerpo regula las emociones y es algo que nos puede ayudar muchísimo. Para hablar de la parte de emociones, creo que la más apasionada del tema es Vivi, así que por favor compártenos cómo podemos diseñar una emoción. A ver, espera, porque se me viene a la mente algo, y es que pues podemos usar la pose del año, la pose de poder, más top y tal, y sí impacta, pero si no te preparaste también eso no tiene ningún resultado, o sea, magia tampoco es, esto es ciencia, señores, y desde el cuerpo es la manera más fácil que hay de intervenir en las emociones, por eso lo traigo también. Entonces, nosotros podemos resetear nuestras emociones primero si nos damos cuenta. Es como lo primero es darnos cuenta en que estamos entrando en cierta emoción o en cierta tensión. Y dependiendo de la tensión corporal, podemos o no conectar con ciertas emociones. Emociones, por ejemplo, la rabia viene con mucha tensión corporal. Entonces no hay manera que nosotros estemos en la cama relajaditos y estemos enrabiados, es raro. Es como que automáticamente estamos en un tipo de contracción. Entonces, si yo quiero, por más que sea una conversación difícil, que voy a sostener un feedback o alguna conversación completa en mi trabajo, si yo sé que desde ya estoy emocionalmente tomada por la rabia, entonces debo ser consciente, respirar, decir qué es lo que me está apareciendo acá, qué es lo que me estoy diciendo para conectar tanto con esa rabia, cuidar el contexto que lo hemos visto muchas veces, ¿no? También no ir a hablar cuando estoy como el monito de intensamente con el fuego arriba, pues ahí tu comunicación no es que haya salir tan cuidada, ¿sí? Eh, Desde ahí, si ponemos cuidado también, eh, y me doy cuenta que estoy como enrabiándome, puedo preguntarme cuál es el juicio que hay detrás, qué es lo que me estoy diciendo, no, es que esto es injusto, esto no debería ser así, se lo dije 10.000 veces. Ok, ármate tu línea de tiempo, ármate tu diseño de conversación, que no es mucho, es como, ya, ¿qué es lo que me importa cuidar de esta conversación? El mensaje clarito, si es que voy a hacer algún pedido, después podemos hacer un episodio donde trabajemos puro pedido, así como nos pongamos muy ñoñas. ¿Qué es lo que necesito pedir? ¿Sí? O también ofrecer, pero de un lugar emocional que sea constructivo. Si yo, por ejemplo, voy a entablar una conversación desde un lugar de resignación, cuando uno dice, ay, tengo que hablar con mi jefe, pero yo sé que va a dar lo mismo, o con este colaborador, va a dar lo mismo porque esto no se va a resolver, esto siempre ha sido así, siempre seguirá así. Tu comunicación va a salir desde la resignación y no va a ser poderosa y no va a conectar y va a salir, no va a ser constructiva.
Entonces, si es así, podemos igual incidir y decir, ¿qué emoción me serviría más? Tampoco es que nos vayamos a inventar la felicidad, papá. Ay, no, ahora voy a estar feliz y aquí con la sonrisa y sabiendo que voy a tocar un tema que me molesta. No, obviamente tiene que ser coherente, pero si nosotros trabajamos, listo, a mí podemos, por ejemplo, conectar. Estoy enojada, eso me parece injusto y sin embargo me importa cuidar en mis relaciones en el trabajo y que esto fluya, que este proyecto llegue a término. Eso de una vez te habilita para conectar con ambición, determinación, otras emociones que abren posibilidades para una conversación mucho más constructiva. Creo que me alargué, como siempre. Si que no quedó claro algo, dime y que conversamos más. Voy a tomar el ejemplo de Vivi para ejemplificar algunas buenas prácticas en la comunicación. Si me lo permites, Vivi, poner esta idea de solemos disculparnos por nuestra participación, ya sea que creamos que nos pasamos o no, y quizás estoy pecando de atrevida acá, pero intentemos no hacerlo, porque es algo que claramente hacemos más las mujeres. No es raro que un hombre se disculpe por tomar mucho espacio. Entonces, esa es una buena práctica que espero no ser imprudente o que te sientas incómoda, No, está perfecto, siempre me pasa. pero es algo que pasa muchísimo. También les quiero compartir otra buena práctica y es escriban lo que van a decir. Esta idea de en mi cabeza se escuchaba mejor puede ser, si voy a hacer una participación, una pregunta, quiero hacer una petición, escríbanlo, un par de líneas. ¿Qué me interesa saber realmente? Y quiero traer un ejemplo en uno de estos eventos recientes. Había una ronda de preguntas. Era una conferencia sobre finanzas personales, la speaker, la verdad, muy buena. Se abre el espacio de preguntas y respuestas para 8 personas, de las cuales solo 2 hicieron preguntas, 6 hicieron comentarios, que no era el propósito, y de esas 2 restantes que hicieron preguntas, les dieron mucho contexto, hicieron la pregunta y luego justificaron por qué hacían la pregunta. Y es como pierdes mucho impacto. No solo pierdes el tiempo de las personas y la atención, porque además yo veía inmediatamente cómo el resto de las mesas y la atención se dispersaba. No, Claro. Y eso es lo que pasa. A ver, y no les estoy diciendo que sea algo fácil. Las 2 estamos formadas como coaches profesionales. Parte de nuestras competencias básicas, por ejemplo, es hacer preguntas. Y yo muchas veces me doy cuenta cómo en sesiones estoy haciendo preguntas dobles, por ejemplo. ¿Y qué pasa con las preguntas dobles? Si yo pregunto 2 cosas, la gente solo recuerda o la que le parece más fácil y más cómoda o alguna de las 2, pero no necesariamente responden ni reflexionan, interiorizan las 2. Y les estoy hablando que es algo en lo que presto atención todos los días y me sigue pasando. Entonces, ¿cómo cuando ni siquiera nos damos cuenta pasa mucho más? Entonces, una buena práctica, escribe. Dilo en pocas palabras. ¿Cuál es esa versión de esto que quieres decir? Pocas palabras. Tú hablabas del contexto y para mí también es importante analizarlo. ¿En qué contexto estamos? ¿De cuánto tiempo dispongo? Presto atención a eso y ajustándome a eso, yo hago una participación, porque cuando yo doy más importancia a lo que quiero decir y tomo más espacio del que es correcto en ese contexto, lo que yo estoy diciendo es, no me importa escuchar a las demás, es más importante lo que yo tengo que decir, incluso es más importante mi participación que la ponente que está frente a mí intentando responderme algo y yo ni siquiera le estoy preguntando, ¿no? Entonces, para mí fue como muy impactante de pronto verlo, porque era una persona que podía aportar mucho valor, pero no le hicieron preguntas que llevaran a abrir nuevas conversaciones, a resolver algo o a resolver una inquietud concreta. Entonces, bueno, creo que ahí para mí la gran reflexión es, ¿qué pasa cuando no estamos comunicando eficientemente? ¿De qué oportunidades nos estamos perdiendo por no ser eficaces en nuestra comunicación? Y siempre les digo, aquí no va de ser bueno o ser malo. Aquí no es de, ay, soy muy mala comunicando o soy muy buena comunicando. Ese es un juicio. Eh, ¿Tu comunicación te está abriendo posibilidades o te las está cerrando? Y aquí algo bien importante en el entorno profesional es que una comunicación eficiente te hace parecer mucho más capaz, te da credibilidad, te da posicionamiento, porque nuevamente, si a la mayoría de personas les cuesta trabajo hablar en público, la mayoría de personas lo hace mal, cuando una persona puede ordenar sus ideas, decirlo clarito, ya está en el porcentaje mínimo de personas que sí lo hacen bien.
y esa persona va a tener más posibilidades que quienes no lo hacen. Entonces, no es una competencia mejor. De hecho, un estudio de LinkedIn, no sé si tú lo sabías, Vivi, pero hace muy poquito estudió LinkedIn las competencias o las soft skills o habilidades Bueno, más valiosas a nivel profesional. Y la número uno son las habilidades de comunicación. mm, Y hace qué mucho bueno. sentido, porque ¿qué pasa con un líder que no es capaz de hacer peticiones claras, que no puede dar un feedback aterrizado, que no alza la mano para negociar en una junta de directiva o de consejo, que no dice cuando algo no está funcionando como tenía que funcionar? Todo esto son habilidades de comunicación. Yo he visto una y otra vez que cuando alguien presta atención a cómo está comunicando, puede mejorar mucho su nivel de competencia general. No basta con ser muy competente, también hay que parecerlo, también hay que demostrarlo y van de la mano, ¿no? Así que estas son algunas buenas prácticas que a mí se me vienen. ¿Tú cuáles traerías? O sea, no, yo me quedé dando vuelta en algo que dijiste que me gatilló algo sobre de qué preocupación me estoy haciendo cargo a la hora de comunicarme. Lo apunté, no sé exactamente qué fue lo que dijiste, pero me imaginé en una reunión. Si lo único que yo quiero es mostrarle a la gente que están equivocados y que mi opinión es la que vale, pues desde el lugar es cero constructivo. Y basta con siquiera al menos un tip. Si alguien dice algo, yo voy y le digo, no, pero es que esto es así. A diferencia de así, yo diga exactamente lo mismo. Si termina la persona, yo digo, y si miramos esto de esta forma, y arranco con lo mismo que iba a decir antes, pero la recepción del otro es completamente distinto. Y ahí la preocupación de la que me estaría haciendo cargo es de qué estamos construyendo en equipo, a qué acuerdo vamos a llegar, qué resultado vamos a obtener, vamos a construir y no estar en, ay, ustedes no son nada, no saben nada, como de un lugar muy alto, no sé por decirlo así. Entonces me quedé en eso. Y si fuera a ponerlo en tip, entonces sería preguntarte, ¿sí? De qué te quieres hacer cargo en esta conversación? ¿De qué preocupación? ¿De quedar bien? ¿Demostrar que sé mucho? ¿Demostrar que soy una experta? Desde ahí abres o cierras posibilidades. Me encanta. ¿Cómo iríamos concluyendo este episodio, Vivi? Con qué mensaje los quisiéramos dejar? Podemos hacerlo mejor, podemos ir, lo dijiste, podemos hacerlo mejor si nos hacemos conscientes, si yo creo que si conectamos con el deseo de verdad de mejorar, de querer también generar conversaciones poderosas, generar conversaciones que abran posibilidades, que construyan objetivos en común, que permitan mejorar resultados y sobre todo que nos generen esa sensación de, ay, qué rico que dije esto, mira cómo lo tomó, vamos a hacer esto otro, mira que me enriquecieron la mirada porque me agregaron esto otro. Creo que nos perdemos de muchos regalos cuando no somos conscientes de nuestra comunicación, no la diseñamos y no nos hacemos cargo de ir mejorando, tanto para lo que podemos entregar como para lo que podemos recibir, si estamos en apertura, si estamos conscientes de que estamos comunicando y de que otro también está creando otras preocupaciones. Y tal vez afinar nuestra escucha también desde ahí. ¿Por qué me está diciendo esto que me está diciendo? ¿Qué es lo que le preocupa? Y chequear, preguntar. Entonces yo creo que podemos beneficiarnos mucho si nos hacemos cargo de mejorar nuestra comunicación. Me gusta mucho ese mensaje de cierre. Yo traería dos temas. Por un lado, la autocompasión y saber que nadie es producto terminado, que todos estamos en un constante camino de evolución, que todos tenemos áreas de mejora, incluso la gente más brillante del mundo. Leí hace unos minutos que Oprah Winfrey, que es esta gran comunicadora estadounidense que ha entrevistado a todos los personajes públicos habidos por haber, y ella decía que al terminar de grabar el programa, lo primero que le preguntaban es, ¿estuvo bien? Entonces, a todos nos interesa que nos salga bien. Y les estoy hablando de personajes como un Obama, como un Abby Jones y estas grandes figuras públicas que todo el tiempo están pensando en si lo hicieron bien, si no lo hicieron bien, porque esta emoción que nos surge o este grupo de emociones que nos surgen al hablar en público es algo universal. Todos nos podemos llegar a sentir incómodos, a todos nos va a importar qué piensan los demás y creo que hay que compensarlo con esta parte de ser amables, ser buenos. Si algo no nos gustó, bueno, prestar atención y la siguiente vez intentarlo hacerlo mejor.
y cuidar mucho nuestros estándares, porque normalmente nosotros somos nuestros críticos más duros. Igual y la persona no nos está poniendo ningún estándar, pero nosotros nos lo estamos poniendo. Y en segundo lugar, retomar esto que dices de hacernos cargo. Y hacernos cargo implica saber que comunicar bien es nuestra responsabilidad, que podemos mejorar muchísimo aprendiendo cosas básicas, como nuestro tono de voz, ordenar nuestras ideas, cuidar nuestra intención, cuidar nuestro cuerpo. Son pequeñas prácticas que si vamos incorporando en el día a día, podemos tener una mejora abismal, no solo en lo eficaz que está haciendo nuestra comunicación, sino en el impacto que estamos teniendo en otros. Y para mí esto es lo clave. El comunicar bien no se trata de mira qué buena soy comunicando, sino qué impacto puedo tener en los demás y cómo a través de confiar en mi voz puedo inspirar a los demás, puedo mover a la acción, puedo hacer sentir a una persona entendida, escuchada, cómo a través de buenas conversaciones y de buenas habilidades de comunicación se forman buenas amistades, porque esa es la base de la conexión verdadera, buena comunicación. Cerraría diciéndoles que más del 80%, hay autores que dicen desde el 60, 70, 80, 90 incluso, de nuestra comunicación es no verbal. Entonces, es importante prestar atención a nuestra escucha, a nuestra mirada, a nuestra sonrisa, tomar la responsabilidad, saber que siempre tenemos un impacto en los demás y seguir intentando, porque es muy divertido ir mejorando en este aspecto y ver todas las posibilidades que te abre. Esa sería un poco mi conclusión. Buenísimo. Síganos por favor en el canal de Jam. Sigan por favor y den like al episodio, así suene cliché todo youtuber. Lo necesitamos porque queremos llegar a más personas. Así que muy bien. Gracias, Jam. Gracias a ti, querida. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestra página www.potencialenmovimiento.com. Ahí encuentran todos los episodios que hemos grabado juntas. Tenemos episodios para hablar de liderazgo, de dar feedback, de diseño de conversaciones. Tenemos de verdad buen material ahí que los puede acompañar para su desarrollo profesional y su bienestar personal y laboral. Como siempre, Vivi, es un placer estar aquí contigo compartiendo este espacio mensual que tanto esperamos y que tanto queremos seguir compartiendo con la comunidad. Muchas gracias por esta conversación, querida. Muchas gracias a ti. Debo decir que cada día lo disfruto más. Cariños a todos. Cariños.